Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el título propuesto es De Mura, el benefactor, porque vamos a hablar mucho de Francesco de Mura, uno de los grandes benefactores que donó sus cuadros al Pío Monte de la Misericordia que estamos recorriendo, acompañando a la gran obra de Caravaggio. De Mura no es Caravaggio, indudablemente, pero voy a extenderme un poco con él y voy a hablar de algunas obras porque es un personaje que pintó en Madrid y que hay una iglesia que por cercanía visito mucho, que es la iglesia de Santa Bárbara, que tiene dos obras colosales. Y entonces, pues como está a escasos 500, bueno, igual estaban alrededor de 1 kilómetro, pero vamos, que se tardan 12 minutos andando y es un sitio, un enclave que siempre suelo llevar a todos los amigos que vienen a Madrid a visitar la ciudad, pues siempre es uno de los retablos, de los cuadros de Francesco Mura que más admiran todos y que a mí me produce siempre un gran impacto el verlo. Y por eso, como es un pintor de ida napolitana, de vida en parte madrileña y de vuelta otra vez a Nápoles, y he coincidido que he podido ver la gran parte de obras que él donó al Pío Monte de la Misericordia, por eso he titulado el espacio de hoy dedicado a la historia a de Mura, a Francesco de Mura, como benefactor del Pío Monte de la Misericordia. Están siendo estos días unos días, no sé si la palabra es aciaga con la salida de Inglaterra de la Unión Europea, del famoso Brexit, y tengo amigos que están verdaderamente descorazonados, que me están oyendo desde Inglaterra, porque no han entendido pues una decisión tan drástica y tan radical. Allí los grandes multimillonarios de la City no van a tener ningún problema. Los que van a tener problemas van a ser los que están viviendo, no voy a decir en malas condiciones, porque en Inglaterra creo que casi nadie vive en malas condiciones, pero no en el esplendor económico al cual estuvo acostumbrado la esbelta isla británica. Y todo eso me lleva siempre a tener un hábito encendido a volver a visitar Londres, sea de la Unión Europea, no sea de la Unión Europea. Es una de las ciudades que más amo, una de las ciudades que si no viviera en esta ciudad que me acoge maravillosa, que es Madrid, pues me gustaría vivir allí, porque es una ciudad que tiene unas dimensiones muy humanas. Entiendo que vais a decir sí, y la cartera no la tiene humana, la tiene divina. Ciertamente las cosas son más caras que aquí, pero también tiene grandes bellezas y grandes sitios, muchos que se pueden visitar gratis y que ya los he comentado o intentaré comentaros cuando vaya pasando siguientes podcasts. Y una de las cosas que más me gusta a mí de Londres, bueno, claro, hay muchas casas y hay muchos barrios, es la arquitectura victoriana, hechas muchas casas y muchas edificaciones con un ladrillo que le dan el gusto a esa primera industrialización y a esa urbanización, a ese urbanismo, no urbanización, ese urbanismo no palaciego, aunque a veces sí, que empleó lo que no se consideraba un noble elemento, como era el ladrillo, para la realización de sus grandes obras. Y claro, cuando ves estas edificaciones y los cientos y cientos y cientos de chimeneas,
pues te acuerdas de aquello que era, lo de Mary Poppins ahí volando por encima de las chimeneas y la canción del desollinador y todas estas cosas, y de cómo Londres fue una ciudad muy, muy atacada por lo que era la contaminación, los días que había niebla, que había frío, que en invierno son todos, y que había un consumo desmedido del carbón a lo que era la atmósfera londinense, que produjo grandes hecatombes y grandes problemas en la salud de los británicos. También se cruza ahora todo esto con el coronavirus y con todas las historias, entonces se morían medio asfixiados los que tenían asma en Londres cuando había niebla y cuando había la contaminación del consumo o de quemar el carbón, pues lo pasaban francamente mal. Y bueno, claro, esto del carbón nos parece del pasado, y yo aquí tengo mucha confianza con el chico de la empresa que lleva el mantenimiento de la calefacción central de nuestra casa, que pues viene todos los meses, desde el mes de octubre al mes de mayo, abril ya, en mayo no viene, para hacer el mantenimiento de la caldera y para mirar los parámetros de la contaminación. Porque aunque no os penséis, esto aquí por lo menos, no sé si en otros sitios, pero aquí por lo menos si lo quieres llevar bien, te lo miden mucho, ¿no? Entonces, si tú tienes una caldera que tiene una mala combustión y estás contaminando en la atmósfera más de lo que debes, la que te puede caer, al menos si eres una comunidad de vecinos, puede ser tremenda. Entonces hay una especie como de sonda, te puede venir los de inspección de medio ambiente, te puede venir cualquier día, te piden las llaves, bajan la caldera y donde arranca la chimenea tienen, vamos a decir, como un visor con un agujerito, entonces meten como un sensor que tienen ellos, que es como una varilla, la sacan, esa varilla va conectada al ordenador, el ordenador no se quema porque tiene un cable ignífugo, ¿no? Pero eso va mirando todo lo que son los humos que están saliendo y te está dando en tiempo real lo que está contaminando esa caldera y los parámetros. Tiene una regla de 3 que hace el ordenador y te dice si está rojo, si está verde, si está amarillo en todo lo que es el consumo. Hay que tener en cuenta que si es si se lleva bien el mantenimiento y es una caldera de gas, pues el consumo, la agresión que se hace a la naturaleza, que siempre es una agresión, no podemos aquí negarlo, porque en el momento en que quemamos gas o quemamos otras cosas, pues estamos contaminando, pero es mucho menor que el gasoil y desde luego que el carbón. Y estaba hablando de esto porque nosotros ya estoy hablando ahora en el 2020, igual esto luego lo oís, que se repite alguna vez más, pero desde el 2004 aquí había unas leyes, al menos a nosotros nos la aplicaron y tuvimos que cejar en lo que era la calefacción de carbón y pasarnos a la calefacción de gas. Supuestamente había una subvención para hacerlo, pero el ayuntamiento dijo, sí, la subvención existe, pero no el plazo de pagar. O sea, aquello ya se olvidó, ya decayó por no sé por qué, ya por inanición, no, porque pasaron tantos años y ya no te dan ni la subvención ni te dan nada. Entonces nosotros siempre hemos estado bastante contentos porque, claro, el invierno puede ser un invierno benigno, pero las casas antiguas que tienen muchos muros muy anchos te conservan muy bien el calor, pero también te conservan muy bien el frío. Y como no estés atento a la hora de activar la caldera de la calefacción cuando entra en frío en Madrid, aquí en los últimos 20 años la calefacción siempre se ha encendido entre el 18 y el 22 de octubre, para que os hagáis una idea desde otras latitudes. Y se ha apagado pues hacia el 20 de abril. Ha habido veces que se ha apagado el 7 y el 8 de mayo, si ha venido frío. Ya ha habido veces incluso que si ha venido muy retrasado a lo que era la primavera. Hubo un año que yo estaba fuera y el presidente en aquel momento también estaba fuera y el otro que sabía activar la caldera también estaba fuera, y hubo un puente de estos de San Isidro del 15-16 de mayo que la gente pasó muchos y casi se levantaron en armas.
Y cuando estaba pues la última vez que vino, le comenté al chico vuelvo a la caldera de la calefacción de gas, pues le dije, oye, ¿cómo estamos de parámetro? Pues me enseñó, él lleva allí porque claro, ahora ya no hay ni papeles ni nada, él viene con una tablet, tú le firmas ahí con tu dedo, le haces la firma de que ha pasado la revisión, pues la caldera está apta y tal cual, pero claro, si pides un detalle, pues te lo envían en un correo electrónico, ¿no? Pero yo tampoco, ¿para qué quiero tener el detalle de la contaminación de la caldera de la casa? Pues le dije, ¿cómo estamos de...? Y me enseñó, claro, yo no entendía nada, porque tuve una profesora tan absolutamente delirante de física, que creo que es de las peores profesoras que he tenido. Yo he tenido mucha desgracia con muchos profesores que he tenido, porque han sido malos, no, peores. Yo tampoco ayudaba, pero madre mía, qué profesores me cayeron encima. No me cayeron encima, sino que entraban en mi clase a enseñar. Y hubo una profesora de física y química que no entendí nada. O sea, yo no distingo un cristal de un aminoácido, ni distingo un anhídrido de una madera. ¿Os lo podéis creer? Pues es de las cosas que menos sé, porque le cogí tal aversión a todo lo que era el mundo químico que no. Es como si no hubiera ido durante 2 años, no hubiera ido a clase. Así estoy en esa materia, para mi desgracia, porque es una laguna en mi conocimiento por desconocimiento. Y me enseñó la lista y tal, y me dice, pues esto es la NH, no sé qué. Bueno, igual me estoy inventando, era ZKQ o H, bueno, lo que sea, pues las esto, y me dice, bueno, está bien y tal. Lo que pasa es que me dice, claro, pero es que hay muchas calderas contaminan. Y le digo, hombre, pero si estamos todos en un parámetro. Y me dice, ¿qué va? Si todavía quedan muchas calderas de gasoil e incluso de carbón. Y yo le dije, ¿de carbón? Pero si vinieron con un palo aquí para que la cambiáramos nosotros hace 16 años, y me dices que hay de carbón. Y dice, mira, nosotros tenemos contabilizadas, es una empresa grande, no voy a decir la puedo decir, Remica, porque tampoco me dan, no monetizo yo, o sea que no hay ningún problema. Me dice, pues hay 700 calderas de carbón todavía en Madrid, ¿qué me dices? Y dice, ¿no has notado alguna vez cuando has ido así por algunos barrios que son antiguos, que todavía huele el olor de carbón y la leña? Y digo yo, pues sí, pues todavía hay carboneros y hay gente que pues está ahí con la caldera. El mantenimiento de una caldera de carbón, el carbón ahora, no sé, en precio no sé cómo estará. Gasoil aquí, gas natural aquí gastamos mucho, pero carbón también se tiene que gastar mucho, lo sucio que es, el foco de cucarachas que es siempre, y luego tenías que tener claro, estaba encendida día y noche, porque la caldera lo que costaba era arrancarla, casi se tiraban cuando la ponían en marcha un día, ¿no? Entonces tenían que venir el carbonero, que venía todos los días por la mañana a echar paladas de carbón, y venía a la noche a echar paladas de carbón, porque claro, eso, el carbón no entraba de una tolva con un carrito, sino que había que hacerlo a mano. Luego también le ató una suciedad, porque había que sacar la ceniza que todos los días se producía en un balde metálico, dejarlo fuera, dejar que la ceniza se enfriara, luego meterlo en una bolsa de plástico que tenía que ser más tupida y que no se quemase, un lío. Pero me llamó la atención que todavía siguiéramos produciendo esa niebla contaminante en lo que es el cielo de Madrid, y me acordé de Londres y de que también allí debieron estar al menos una época bastante preocupados por lo que fue el mundo de la contaminación, el mundo del carbón, que es una cosa que a mí me apasiona, todo lo que son el mundo del carbón y de los carboneros, de los cuales os seguiré hablando otro día. Y nos habíamos quedado en el Pío Monte de la Misericordia, cuando, como os he dicho al principio, cuando el pintor Francesco de Mura deja en herencia todo su patrimonio histórico, que eran nada menos que 192 pinturas y bocetos que tenía en lo que era su casa taller. Estos tenían ya un taller y ellos vivían en el taller normalmente, o encima o al lado, y allí estaba la exposición. Entonces las personas podían hacerles, si era un tema eclesiástico, le encargaban
decían, pues queremos un cuadro que tenga la Anunciación, y luego como somos franciscanos, pues lo vamos a meter a San Francisco y a Santa Clara, y como el patrono de Nápoles es San Genaro, pues vamos a meter a San Genaro, y como el que paga, la que financia el retablo, pues es una condesa, una marquesa, una duquesa que se llama Inés, pues vamos a meter a Santa Inés. Y el marido que se llama Juan, pues vamos a meter a Juan el Bautista. Y así se hacían las obras. Muchas veces son cuadros eclécticos donde hay un montón de personajes que se iban sumando por las condiciones que ponían los contratantes de lo que eran las obras. Y de todas estas obras que Francesco de Mura donó, pues se conservan pues bastantes pinturas y bastantes bocetos, que es lo que hacen también, juntamente con la obra de Caravaggio y las otras obras de los maestros insignes, la que dan gran e importante valor al Pío Monte de la Misericordia, que, como os digo, merece una visita de una manera pues clara y segura, segura y continua. Hay dos niveles, el nivel de la iglesia, que es el que hemos visto, y el nivel alto. Para los dos se saca una entrada en una especie de tienda de recuerdos y de publicaciones que está enfrente. Amabilísimos, la gente amabilísima, ¿eh? Y ya estos ya tienen pues folletos en castellano, folletos en todos los idiomas, y luego, después de visitar la iglesia, se sube a ver la cuadrería, que es la planta alta, que es un auténtico palacio italiano increíble, y ahí igual, la amabilidad de las personas y las facilidades que te dan, increíbles. Italia tiene un gran valor artístico, pero las personas que están allí tienen mucho ánimo, no tienen nada de abulia, como suele pasar en algunos sitios de aquí, y te tratan de maravilla. Y lo que saben en castellano te lo practican. Bueno, para un napolitano el castellano nuestro es pan comido, ¿no? Después de tantos años viviendo españolos, como dicen ellos allí, y el napolitano también tiene un dialectal muy influido por el catalán y por lo que era nuestra lengua, pues es una fusión un poco de todo. El de Mura, ¿quién es Francesco de Mura? Pues nació el 21 de abril del año 1696 en Italia y estuvo principalmente activo en Nápoles y en Turín. Fue discípulo de Francesco Solimena, el gran artista barroco, y fue además el pintor de corte y el favorito del rey borbónico Carlos VII de Nápoles, que presidió la edad de oro del reino napolitano. De Mura podría ser llamado el último gran pintor del barroco y el primero del rococó, y su trabajo incluyó elaborados palacios ideales y decoraciones de iglesias representadas a ráfagas de colores, como ya me empezó a emplear mucho los colores pastel, los colores de confitería que lo llaman los italianos. Y también hizo muchos retratos pequeños, pinturas bíblicas y históricas, y luego ya más adelante pues su estilo se hizo muy clasicista y le llevó a que fuera más simple y a tener la calidad escultórica del neoclasicismo en lo que era la pintura. Él era un gran pintor de frescos del techo, que compitió con otro que era mejor que él, pero que estaban bastante a la par, con Giambattista Tiepolo. Y hay grandes obras de esta época, de cuando se dedica a los frescos, en muchas, no voy a contaros todas, en muchas iglesias italianas, napolitanas, por tanto italianas. Y el arte de Mura pues demuestra que había una gran sensibilidad, una moderación espiritual, y aunque muchas veces que recreaba los cielos con los ángeles, que parecía aquello una bacanal de una pintura mitológica, siempre los hacía como un poco más recatado, vamos a decirlo. Y de Mura murió el 19 de agosto del año 1782. De él hay en la cuadrería un cuadro que nos llama la atención. De algunos voy a referir, de otros voy a deciros solamente el nombre, que es la Gloria del príncipe Borbón, que pintó en el año 1775,
y es un boceto para una pintura al fresco que lo hace en óleo, en pequeño, para lo que era la sala del cuerpo diplomático del Palacio Real de Nápoles, y representa la alegoría de la virtud de Carlos de Borbón y de María Amalia de Sajonia, y es una compleja y airiosa en recreación, que parece que todas las figuras son tan finas que a veces parece como si fueran de porcelana pintada. También hay una Santa María penitente, una visitación, una última cena, un descanso, una huida a Egipto y un San Pablo ermitaño. Otra obra por su tamaño que nos llama la atención es la Aurora y Titone, que está pintada en 1760. Sigo hablando hasta que no cambie de autor, de Francesco de Mura. Y esta obra fue un estudio preparatorio también para los frescos hechos en una de las alcobas de María Carolina de Austria y de Fernando IV de Borbón para el Palacio Real de Nápoles, y fueron destruidos en 1944. Entonces, por eso os narro, porque lo que nos queda es el gran cuadro que hizo preparatorio a esa época. Cuando entendéis que hablamos de 1944, entendéis qué pasó, que fueron los bombardeos aliados, porque allí estaban metidos los nazis en Nápoles. Y podía ser también ahora, en este momento, no sé por quién fue destruido, si por los americanos que bombardeaban a los nazis o por los nazis que bombardeaban ya porque habían entrado a los americanos. Dato que tengo que consultar porque no es baladí. Y las composiciones muestran unos colores claros que ya se ve el equilibrio entre el clasicismo y el rococó. Y es la historia de Aurora y Titono, la historia de estos dos personajes que se menciona en la Ilíada. La Aurora del lecho que están los dos juntos con su admirable Titono, y se levanta para llevar la luz a los inmortales y a los humanos. Y este Titono, el marido de Aurora, la diosa del amanecer, le dio un hijo, el príncipe de piel oscura, que es Memón, de Etiopía, que murió en Troya combatiendo en el bando de los troyanos. También su padre, Titono, tuvo un extraño destino. Aurora le pidió a Zeus que lo hiciera mortal y éste accedió, pero ella no se había acordado de pedirle que también le conservara la juventud. Así que Titono iba envejeciendo, pero no podía morirse, y ya paralizado, incapaz ya de mover las manos o una pierna, suplicara que le llevara la muerte, pues no había alivio para él. Pero tenía que seguir viviendo eternamente, cada vez con las cargas de más años encima. Y finalmente, compadecida, la diosa lo acomodó en su habitación, cerró la puerta y le dijo allí en un balbuceo de palabras sin sentido que entregara su vida, o que le convirtiera en un animal que viviera muy poco, pero que fuera muy sonoro la vida que había hecho. Eso dijo Titono. Y entonces la historia dice que lo encogió y lo convirtió en una flaca y ruidosa cigarra, que ya sabéis que viven un día o dos. También hay un cuadro de San Juan Bautista y uno de San Antonio de Padua con el niño, y estos ya son claros cuadros de una actividad rococó. Un cuadro de San Nicolás de Bari, que tuvo mucha devoción en lo que era el reino de Nápoles. El Milagro de los Generales se llama, que fue tenido en la devoción de los napolitanos como algo propio en sus frecuentes enfrentamientos que tenían con los castellanos, primero con los aragoneses y después con los castellanos. Y el milagro que os narro es el único que tiene ciertas pruebas históricas y es el menos sobrenatural. Y ocurrió bajo el imperio de Constantino, que 3 generales fueron injustamente condenados a muerte. Y se narra que San Nicolás apareció en sueños al emperador, llamándolo y ordenándole que liberara a los oficiales, lo que prontamente ocurrió. Y este episodio hizo que San Nicolás de Bari se le considerara como el justiciero de los inocentes, estén donde quieran que esté. Otro cuadro también sorprendente en la cuadrería es El sueño de Jacob.
siempre estamos hablando de Francesco de Mura, y el tema representado, que está tomado del Antiguo Testamento, ilustra el episodio de la vida de Jacob, donde tras haberse quedado dormido camino de Harán, vio en sueños una larga escala que conducía al cielo, por donde subían y bajaban filas de ángeles. El tema tuvo a lo largo de los siglos pues diferentes interpretaciones simbólicas y metafóricas, pero la de San Juan Clímaco, para quien el episodio alude a la escala de la virtud que conduce a Dios a través de ser constante y con una continua elevación de espíritu, o la de San Benito, para la cual se trata del comentario de la escala humilitatis, que por la humildad se sube y por la soberbia se baja. Y en la época barroca el tema del sueño de Jacob tuvo numerosas representaciones pictóricas, por lo general con una tendencia a la plasmación espectacular del episodio, con una escala transitada por ángeles como elemento central y como primer plano de la composición. También de Francesco de Mura, en la cuadrería, a Agar e Ismael confortado por un ángel en el desierto. Y esto os refresco un poco la memoria bíblica. Y según el libro del Génesis, aunque Dios le prometió a Abraham ser el padre de naciones, Sara, su mujer, era estéril. Y para ayudar a su marido a cumplir el destino, ella le ofreció a su esclava Agar como concubina. Agar se quedó embarazada de forma inmediata y comenzó a despreciar a su señora. Y Sara amargamente se quejó a su esposo, y éste le dijo que hiciera con su criada lo que quisiera. Y el duro trato que Sara le dio a Agar le forzó a huir al desierto con su hijo Ismael, donde encontró a un ángel que le anunció que sus hijos serían numerosos y urgió a que regresara con su señora. Y los Ismael son los ismaelitas, son los árabes, todo lo que es la historia actual. Otro cuadro es la adoración de los magos, de Francesco de Mura, una anunciación, una asunción, Jesús ayudando en el taller de San José junto a María, San Benito y el milagro del cuervo. Tiene una gran serie hechas dedicadas a San Benito. San Benito y el milagro del cuervo pues representa al padre de la orden benedictina, Benito de Nursia, vestido con hábito benedictino y rodeado de fieles, y a su lado sobre una roca hay un cuervo, que es otro atributo de él, que tiene en el pico un trozo de pan, en memoria del pan envenenado que recibió San Benito de un sacerdote de la región de Subiaco, que lo envidiaba a muerte. Hay gente que desea el mal del prójimo y quiere hasta matarlo, es curioso. Se cuenta que San Benito ordenó al cuervo que se llevara el pan donde no pudiera ser encontrado por nadie. También hay otro cuadro muy interesante, que es San Benito que apaga el fuego del monasterio, y la santidad de San Benito estuvo a prueba cuando durante la construcción de los monjes del monasterio el diablo hizo una segunda aparición. Había aparecido ya una vez para que no lo hicieran allí, diciendo que iba a ser una zona de terremotos y que se les iba a caer. Y los hombres que estaban haciendo levantando los muros, pues un día encontraron una extraña figura en la excavación en el suelo y la colocaron en la cocina. Y la figura empezó a prenderse en llamas de la nada, y los monjes fueron de San Benito, dijeron: quitar esto de aquí, que eso es el demonio. Luego también está San Benito y el milagro del grano, y Francesco de Mura tuvo muchísima actividad, parece decir, tanto de San Benito y de los benedictinos, pues tuvo una intensa actividad pictórica en la cercana Abadía Benedictina de Montecassino. A la muerte de Benito de Nursia, en el año 547, a los 67 años de edad, sus seguidores se encargaron de cumplir con la regla benedictina y de difundir por todas las comunidades el mensaje cenobítico de vivir en comunidad. Y los símbolos con los que se le identifica al santo son el libro que expresa la regla, la copa rota y el cuervo con el trozo del pan en la boca, y que eran los intentos de envenenamiento que había tenido, y se ha transformado todas estas cosas en el santo patrón de los arquitectos, ingenieros, espeleólogos y de muchos agricultores,
y también cuando se le invoca cuando hay picaduras venenosas de víboras, y quizá la famosa víbora del Mediterráneo, que alguno de mis oyentes le pone este mundo tan feliz, las víboras que reptan por debajo de los olivares consumidos por el sol, con cedros de fondo y con las melodías de Homero y las obras de los compositores de la antigüedad hechas a flautín. Bueno, pues Montecassino, como os digo, después de haberme extendido ahí en este excursus bucólico, se transformó en un lugar muy importante de personajes que iban a verle al cuerpo del santo. Los restos al final fueron trasladados a Fleury, en una actual abadía que es Saint-Benoît-sur-Loire, en Francia, en donde la actual edad reposa. Y 2 siglos después de la comunidad de monjes benedictinos mejoró mucho de lo que era la abadía de Montecassino, que luego fue destruida en la famosa batalla de la Segunda Guerra Mundial. Pero esto ya lo tratan los otros compañeros que hacen podcast de las guerras, que son mucho más interesantes. En el año 833, los musulmanes, que por un breve momento invadieron y saquearon Italia, destruyeron la abadía. Pero cual ave fénix, pues resurgió de sus cenizas para que con el abad Desiderios para ser todavía mucho más espectacular. De esta época tiene trabajos como Ángeles y Putis con símbolos abaciales y ángeles triunfantes, y la historia de Ludovico II visitando Montecassino. Seguimos ya veis que hay cantidad de obras de Francesco de Mura, una Gloria y Trinidad con santos, un San Sosio y un Santo Obispo, escenas de terror, que son estudios para los frescos realizados en el sedile de Porto de Nápoles, uno de los 5. Los sediles son los edificios civiles, que se reunían los representantes, como los cabildos o los ayuntamientos donde se juntaban. Y siguen obras San Agustín, Virgen Dolorosa, San Roque, San Francisco de Jerónimo, que fue un santo muy unido a Nápoles, que era un jesuita del reino de Nápoles, que fue beatificado en 1758 y canonizado en 1839. Fue uno de los que hizo una especie como de pío encuentro, que era lo de ir a misa el tercer domingo de cada mes y predicar ese día. En vez de que la gente fuera todos los días y todos los domingos, como no iban, pues dijeron, pues ir una vez al mes, y ahí juntaba cantidad de gente con debía ser también bastante bondadoso en los métodos de predicación, y no estaba con un palo detrás del confesionario atizando ahí a todos los que se acercaban. Seguimos con obras, Santa Catarina de Siena y un retrato de Ana Ebrau. Obras de San Francisco de Mura en España. La última obra que hay de él en lo que es la cuadrería es Aquiles con las hijas de Licomedes, que es una escena mitológica. Francisco de Mura se traslada, como os dije, se trasladó a Madrid para realizar el impresionante cuadro para el presbiterio de la iglesia de las Salesas Reales, en cuyo centro está el retablo mayor de mármoles de colores, cobijando una mesa de altar también de mármol con incrustaciones de lapislázuli, y lo preside un óleo. Este es el óleo de la Visitación, que es la obra que hace Francesco de Mura. Tiene 5 metros de alto, para que veáis que sería como un edificio de 2 pisos. Y está coronado por las armas reales y por unas grandes columnas laterales. Y a los 2 laterales están las esculturas de Santa Bárbara y San Francisco de Sales, que son la titular del monasterio, del convento, porque la reina se llamaba Bárbara de Braganza, y Francisco de Sales porque es el fundador de la Visitación, de las monjas de la Visitación.
También hay hay unos relieves en el ático con la oración de San Francisco de Sales y las esculturas de la caridad y de la religión, todas ellas el mármol blanco. Y en la bóveda una gran pintura de los hermanos González Velázquez que representa la coronación de la Virgen. Y la otra obra es la Virgen y el Niño con San Francisco Javier y Santa Bárbara, que están cerca del sepulcro de Fernando VI. Las dos las podemos admirar en la iglesia de Santa Bárbara, magnífica, que es una de las pocas iglesias que tiene enterramiento real. Tiene el de Fernando VI y el de su mujer Bárbara de Braganza. Su padre tampoco está enterrado en el Escorial, que es el Panteón Real, sino que está en la granja de San Ildefonso. En cambio, el hermano, el que reinó antes de Fernando VI, que fue Luis I, su hermano de padre, no de madre, se lo llevó al Escorial y ese sí que está allí enterrado. Porque Felipe II, cuando hace el enterramiento del Escorial, hace el enterramiento para los Austrias, y cuando llegan los Borbones con Felipe V, dicen, bueno, pues es un enterramiento de los Austrias, no es de nosotros. Lo que pasa es que luego ya Carlos III tomó la decisión de llevarlos y de juntarlos en lo que era el magnífico panteón que él amplía del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Pues como aquí hemos ido apreciando, hemos recorrido con Francesco de Mura, el gran benefactor de la cuadrería del Pío Monte de la Misericordia, muchas obras. En detalle hemos entrado con algunas y seguiremos hablando de las muchas obras que él deja de otros pintores y que se conservan en la cuadrería. Espero que os haya gustado este acercamiento a Francesco de Mura, al Pío Monte de la Misericordia, al recuerdo siempre perenne de Caravaggio y a mantener vivo siempre el espíritu y el ánimo de saber un poquito más del arte y saber también, como os he dicho al principio, igual un poco más de física y de química que a mí me faltó. Un saludo a todos, soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiaconsentido.